Hola, ¿qué tal? Este es un video tutorial para comprobar la manera en que funciona el módulo USB del Stellaris Launchpad. Y bueno, en este caso va a ser el modo de transferencia bulk USB, del que viene precargado en el Stellaris War. Bueno, para empezar tenemos que verificar que en los Stellaris existen dos tipos de puertos USB, que es en el debug, en donde compilamos, conectamos para compilar en el Code Composer, y en el modo device. En este modo device es en el que funciona ya cuando tenemos precargado nuestro código. Ahora bien, vamos a cargar el ejemplo del Stellaris War. Import códigos existentes, browser en el Stellaris War, boards. Nos vamos a la carpeta que dice LM4F120X. Ahí podemos encontrar el USB debug y lo importamos. Le seleccionamos la casillita. Bueno, en este caso, como lo tengo cargado, pues no me da la opción de seleccionar. Le damos finish y lo importamos. Bueno, cabe destacar que en el modo de funcionamiento de USB existen 5 métodos principales de la manera en cómo funciona. Este SysTick Handler es un contador interno del Stellaris, el cual únicamente en este caso nos va a ir contando el tiempo, aunque en realidad en el código no tiene alguna aplicación en sí. Tenemos el TX Handler y el RX Handler. Estos dos son interrupciones del USB en el momento de transferir TX y recibir RX. Y existe también otro método predefinido o una rutina predefinida que se llama Echo New Data Host to Host. Este método es interno al RX Handler, es decir, cuando la interrupción del RX Handler suceda, se manda a llamar automáticamente el Echo New Data to Host, que en sí este va a ser nuestro método principal para tener una aplicación específica de qué es lo que queremos que regrese nuestro dispositivo al momento que nosotros le hagamos una conexión, y en main obviamente para configurar todos los pasos. Entonces checamos el código y vemos la carpeta del USB debug. Aquí podemos encontrar el startup CSS, que es nuestro archivo de interrupciones. Tenemos el USB structs, que son estructuras de datos de cómo manejar nuestro USB. Bueno, en este caso vamos a explicar en más detalle una estructura en específica que nosotros utilizamos para obtener las propiedades de nuestro buffer de lectura y de transmisión y de recepción. Bueno, y la parte importante, la que vemos las configuraciones, es el USB debug.c. Aquí vemos todas las librerías que utilizan. En el caso que no se lo detectaron, pues nos vamos clic derecho a nuestro proyecto, propiedades, y include option. Aquí, bueno, tiene agregado la carpeta del Stellaris War Boards, que es donde
encontramos nuestros paths de librerías y todo eso es lo que necesitamos hasta aquí. Bien, ahora para hacer funcionar este código tenemos que tenerlo en el modo debug, como normalmente lo hacemos al momento de compilar un programa en el Stellaris. Al compilarlo, y cargarlo, bueno, al momento de compilarlo y cargarlo, automáticamente reconocerá nuestro Stellaris como un nuevo dispositivo. Para y vemos nuestros dispositivos y tenemos un generic bulk device. Este es nuestro nuevo dispositivo USB en el Stellaris. Obviamente, como no tiene el controlador, pues no lo reconoce. Entonces le damos a actualizar software controlador, buscar, y nos vamos a C, Stellaris Board, y en Windows Drivers aceptar, siguiente. Bien, una vez que hemos cargado correctamente el controlador, podemos observar que aquí nos aparece el Stellaris Bulk Devices, que es nuestro Stellaris en sí, conectado en el modo device. En este caso conectamos nuestro Stellaris por los dos puertos, en el modo debug para que podamos depurarlo con el Code Composer, y también lo tengo conectado con el modo device, el que les decía al principio, que es esta parte. O sea, tengo conectado este y este. Ahora, ¿qué es en sí lo que hace este programa? Este programa lo que hace es retornarnos un carácter. Por ejemplo, si ponemos una A minúscula, nos retorna una A mayúscula. ¿Cómo conectamos nuestro dispositivo? Bueno, en este caso vamos a usar una aplicación del Texas Instruments que se llama el Stellaris USB Bulk Example. Lo conectamos y también vamos a ver qué es lo que sucede dentro del Stellaris por medio de la web. Así que conectamos nuestro terminal. Damos un nombre por el COM5. Trabaja a 115.200. Bueno, vamos a darle un reset y vemos ahí que conecta nuestro USB, y así nos comunicamos con esa aplicación de Texas Instruments y enviamos una. ¿Ven? Nos retorna un mensaje de datos transmitido, la longitud del recibido y la longitud del retorno. En este caso pues fueron cuatro caracteres los enviados y 4 los retornados, y lo regresa en mayúscula. Y ahora, ¿cómo lo hace? Vamos a checar nuestro código. En nuestro código iniciamos con el método main.
iniciamos. Creamos dos contadores del tipo long que nos va a servir para ir contando los datos que se han sido transmitidos y los datos que han sido recibidos, que es donde le imprimimos el TX4 y el RX4. Iniciamos con las configuraciones necesarias. Por ejemplo, aquí esta función lo que hacemos es activar las interrupciones del zip stick, que no tiene alguna aplicación significativa aquí. Nos sirve de un contador, que es este stick handler, una interrupción. Aquí podemos observar que hace un contador que es global, una variable global. Bueno, aquí creamos o seteamos la velocidad del reloj. Va a trabajar a 50 MHz y hay un método aquí que es el configura WAR, que es donde englobé todas las configuraciones que tienen para que podamos utilizar la WAR, del Stellaris. Por ejemplo, aquí podemos ver, mandamos a llamar aquí y configuramos, ¿no?, el periférico, los pines de recepción y transmisión, y ahí iniciamos nuestro WAR. Y ahora aquí habilitamos nuestro LED, el periférico del LED. El momento de que nosotros enviamos un dato, enciende un LED que nos verifica que ese dato ha sido transmitido. Y como podemos observar, los datos transmitidos se han sido concatenados, ya va tomando o contando cuántos caracteres han sido enviados en total. Ahora aquí mandamos un mensaje en donde se ha establecido los parámetros. Esta es una bandera, que nos sirve para ubicar cuando nuestra conexión USB está conectada o no está conectada, que son eventos internos también que lo manejamos. Bueno, más adelante les explicaré esa parte. Maneja este tipo de eventos. Configuramos nuestro SysTick. También lo englobé en lo que es un método principal, un método que es las configuraciones. Configuramos también el módulo USB. Aquí vemos, habilita el periférico y los pines que se utilizarán. En este caso va a ser el 4 y el 5. Vemos un mensaje por la WAR, y esta es una parte muy importante. Esto es la inicialización de los buffers de transmisión o recepción, es decir, este es el nombre de nuestra variable de transmisión, el GSTX buffer, que será nuestra memoria, nuestro buffer, en donde se irán almacenando todos los datos emitidos. De igual manera tenemos el RX de recepción. Si queremos manipular un dato directo de nuestros Stellaris, va a ser principalmente aquí, en estos dos buffers, son los principales. Aquí inicializamos el modo en el que queremos que funcione nuestro USB. En este caso será como device, pero existen diferentes parámetros que podemos checar en nuestro datasheet que nos proporciona el Stellaris. Por ejemplo, existe el modo host, el modo device, el modo force device, que es como el que estamos usando.
Bien, aquí inicializa las interrupciones y las interrupciones del USB, y nos envía un mensaje de esperando host. Al momento de ejecutar el USB init o iniciar nuestro ya en sí el módulo USB, se activan las interrupciones, la interrupción RX y TX, y el primero que se ejecuta es el RX, nuestro método RX Handler, y como podemos observar tiene diversos parámetros como el PC Data y otros que podemos observar sus diferentes aplicaciones. En sí, el que nos interesa es el UL Event. Esto es un evento, o nos retorna un evento que se genera cuando hacemos algo con nuestro dispositivo USB. En este caso podemos ver el evento USB Connect, el Disconnect y el RX. Entonces aquí podemos observar que cuando sucede, hacemos un switch. En el caso de que suceda el evento Connect, o sea, que sea conectado satisfactoriamente, enviamos por la UART el conectado, que es lo que verificamos acá. Conectado, host conectado, y nos habilita nuestra banderita. Esta bandera nos va a servir para verificar precisamente eso, cuando está conectado o cuando no está conectado. Al momento de conectarnos tenemos que hacer un flush, limpiar nuestros buffers, el TX y el RX. En el caso pues, que se desconecte, deshabilitamos nuestra banderita y enviamos un mensaje por la UART que está desconectada. Y también podemos hacer algún tipo de rutina en el momento en el que tengamos una recepción habilitada o disponible, perdón. Bien, al momento de que nosotros enviamos una cadena, se está generando la interrupción de RX, y esto también conlleva a la ejecución de la rutina eco o el eco de retorno, que es el que les había comentado, echo new data to host. Al momento de recibir un dato y al generar esa interrupción, el RX handler, se ejecuta automáticamente el echo new data to host, que es como el ACK de retorno. Entonces, en este método también tiene ciertos parámetros predefinidos. Utiliza un puntero del PS device con una estructura. Esta estructura tiene ciertas propiedades que nos sirven, propiedades del buffer, que nos sirven para que podamos manipular los datos de una manera correcta. Por ejemplo, también tenemos el PC Data, que son los nuevos datos recibidos del buffer de recepción, y el UL num bytes, que son los números de bytes de datos disponibles para ser procesados. Aquí creamos unas variables para hacerlo funcionar en el código, y declaramos otra variable del tipo de esa estructura que les había comentado. Entonces aquí obtenemos la información del buffer y lo guardamos en la variable con sus estructuras, en esta.
para obtener su información, así como acá. Esta variable, este método obtiene el espacio disponible del buffer de transmisión y realizamos contadores. Ahora bien, les había comentado de que al recibir un carácter de una letra minúscula, nos retorna una letra mayúscula. Aquí, pues, como pueden observar, todo lo que en sí que hace nuestro programa está en nuestro eco de retorno. Por eso les decía que este es un método muy importante, que es el que nos responde en sí. Aquí verificamos que nuestro buffer de recepción, en el índice que habíamos establecido, verifica si está dentro del rango de A a la Z minúscula. Todo esto lo maneja de manera hexadecimal del código ASCII. Entonces, por eso aquí vemos que le resta una A. Por ejemplo, verificamos cuál es nuestro valor en hexadecimal en el código ASCII de la letra A. A ver, checamos. El cual su valor en hexadecimal es 61. El minúsculo, la letra minúscula. Entonces dice, si está dentro del rango de A a la Z minúscula, lo que tenemos, la letra que recibió, si es minúscula, réstale A y súmale una A mayúscula. O sea, la A minúscula vale 61 y la A mayúscula vale 41. Entonces, en el caso de que pongamos una A que vale 61, se le resta 61, entonces queda 0, y se le suma A mayúscula, que es 41, entonces nos retornará una A mayúscula. Ahora, si fuera, por ejemplo, B, que vale 62 menos A minúscula, que vale 62 menos 61 es 1 más A que vale 41 son 42, y 42 representa la B mayúscula, y así de esa manera podemos hacer los cambios de minúsculas a mayúsculas. Y en el caso contrario, si son mayúsculas, le restamos Z mayúscula y le sumamos Z, que tiene exactamente la misma aplicación. Ahora, aquí manipulamos directamente nuestro buffer, el que les había comentado que teníamos que inicializar. Por ejemplo, aquí podemos ver que nuestro buffer de transmisión es en donde guardamos la variable que acabamos de modificar, el de la recepción, pero obviamente ya con sus valores cambiados. Y escribimos los datos. Aquí está. USB buffer data write. Escribimos en nuestro buffer tx, y este es un mensaje de depuración. Eso sucede en una interrupción, en el caso de que reciba. Por ejemplo, aquí en el main es donde se inicializa todo esto. Cuando decimos una interrupción es algo abstracto, porque en realidad ese método nunca se ejecuta. Es decir, esta parte del código
las interrupciones del código nunca se manda a llamar en ninguna parte del código, pero en sí es algo que está sucediendo internamente en nuestros celulares, declarado en nuestro startup. Es decir, aunque no se ejecuta dentro del código, es algo que está sucediendo de manera interna. Es decir, esta interrupción se está ejecutando siempre, este código se ejecuta siempre cuando hay interrupción. Entonces, en nuestro método main es donde en donde verifica o donde hacemos en sí lo que el código principal de nuestro Stellaris quiere que haga. Por ejemplo, aquí en el while 1 es un loop infinito que siempre se va a estar ejecutando. Al tratarse de un sistema empotrado, no podemos dejarle un return, como es en el caso de las computadoras. Ya ven que en el método inMain principal le damos un return 0 y para verificar si termina satisfactoriamente, pero esto, al no tratarse de una computadora en sí, tenemos que dejarlo en un while infinito, y muchas veces al no dejarle este while nos genera un problema. De hecho no lo compila, pero no nos permite cargarlo en nuestro Stellaris. Entonces aquí hacemos una sentencia para verificar si el dato ha sido transmitido. Dice, si ha habido algún tráfico de transmisión desde la última vez. Esto nos sirve para verificar, son nuestros contadores. Y enciende nuestro LED, hace un pequeño retardo, apaga el LED y iguala nuestro contador. Y de igual manera en el RX, esto es en el TX, y en el RX verifica lo mismo, si ha habido un tráfico de recepción, lo checa, enciende el LED azul, hace un retardo, lo apaga, hace el contador e imprimimos cuánto tiene ese contador, que son los contadores de los datos que hemos sido enviados. Por eso vemos que al momento de enviar datos, estos se van acumulando. Ahora bien, que tenemos configurado todos nuestros Stellaris, cargado en nuestro programa, ahora lo podemos utilizar de manera device. Es decir, que no tenemos que tener necesariamente conectado por el puerto de boot. Aquí, como podemos ver, nuestro switch de encendido del Stellaris tiene el debug y tiene el device. Entonces, al momento de compilar ya todo nuestro programa, podemos desconectar esta área, el debug, y dejarlo únicamente como el device, y dejarlo en la interrupción, en el switch del lado del device, y vemos que funciona exactamente igual a como si estuviera conectado en el debug. Por ejemplo, usamos esta aplicación, el Texas Instrument, y damos hola, y vemos que nos retorna hola de nuevo, y lo tengo conectado directamente en el modo device. Espero que hayan comprendido un poco acerca del funcionamiento de lo que es el módulo USB, de las partes importantes en sí, de lo que nos sirve, las interrupciones, o más bien el lugar en donde tenemos que trabajar para manipular adecuadamente este módulo USB, ya que código pues podemos
encontrar de manera o hacer diversas rutinas, pero en sí lo que nos interesa establecer es en dónde trabajarlo, que son estas estas cinco principales, en la interrupción del RX, del TX, para qué nos sirve la función echo new data host, y bueno, y las configuraciones por defecto que tienen que haber, o las configuraciones adecuadas que tienen que haber para si queremos usar la WAR, si queremos usar el SysTick, si queremos usar un timer o cualquier otro componente interno de nuestro Stellarium. Bien, esto es todo, espero que lo hayan entendido.